Bueno, gente, ¿qué tal? Un momento de hablar de la Copa Intercontinental, el torneo que ha enfrentado equipos de Europa contra equipos de Sudamérica, claramente campeón de la Copa de Europa y Copa Libertadores respectivamente. La primera edición de la competencia fue en el año 1960 y la última antes de la edición que se va a disputar este 2024, o sea, se está disputando ya, fue en 2004. De 1960 a 1979, la Copa Intercontinental se disputó en los recintos de cada club campeón, tanto de Copa de Europa como de Copa Libertadores, es decir, una en Sudamérica y otra en Europa. Tiene una definición a doble partido. De 1980 en adelante se disputó la definición en un campo neutral que era el país Japón. En 1960 fue la primera final entre equipos de Europa y Sudamérica, el Real Madrid del lado europeo y el Peñarol del lado sudamericano. El partido fue 0-0 y en la vuelta se impuso el cuadro del Real Madrid por 5-1, alzándose así con la primera edición de la Copa Intercontinental, que se disputó claramente a doble partido, como ya mencioné. La edición de 1961 enfrentó a los equipos de Peñarol, nuevamente bicampeón de la Copa Libertadores, ante el equipo de Benfica, que era comandado por Eusebio. El partido de ida fue 1-0 en favor del cuadro de Benfica, que fue en Portugal. La vuelta fue en Sudamérica, fue 5-0. Y entonces, en aquel momento, al no haber diferencia de goles en estos encuentros, hubo un tercer partido y la victoria fue 2-1 para el cuadro uruguayo, alzándose así con su primera estrella mundialista, es decir, el ganador de ese título era considerado campeón del mundo. La edición de 1962 se enfrentó al Santos de Pelé ante el Benfica de Eusebio nuevamente. El primer partido fue victoria para el cuadro paulista 3-2 y en la vuelta fue 5-2 para el cuadro paulista, alzándose así con su primer título mundial, es decir, de la Copa Intercontinental. En la edición de 1963, Santos nuevamente llegó a aquella final ante el AC Milan, que era campeón de la Copa de Europa. El primer partido fue victoria para el Milan 4-2. Mismo resultado para la vuelta en favor del Santos, 4-2. Y el partido de desempate fue 1-0 para el cuadro que es el Peixe. Edición de 1964 enfrentó al Inter de Milán ante Independiente Avellaneda, ambos campeones debutantes de la competencia respectivas de su confederación. Y el Inter se impuso en el segundo partido 2-0, en el primer partido se puso 1-0 Independiente y en el tercer partido el que salió ganando fue el cuadro de Inter, el cuadro negro azzurro, alzándose así con su Copa Intercontinental. Al siguiente año se enfrentaron los mismos rivales, es decir, el Inter fue campeón nuevamente de la Copa de Europa y el Independiente Avellaneda también campeón de la Copa Libertadores. Ahora los resultados fueron 3-0 para el cuadro de Inter en el partido de ida en Italia y en Argentina fue 0-0 para que el cuadro de Internacional sea campeón por segunda vez en su historia de la Copa Intercontinental. En 1966 se enfrentaron nuevamente Peñarol versus Real Madrid. Esta vez el cuadro uruguayo venció 2-0 en la ida y 2-0 en la vuelta, teniendo un 4-0 en el global para alzarse con su primer título mundial ante el Real Madrid. Las únicas dos definiciones que se han repetido en la Copa Intercontinental son Real Madrid-Peñarol e Inter versus Independiente de Avellaneda. Vamos a la edición 1967 que enfrentó al Racing Club de Avellaneda versus Celtic, ambos campeones inéditos de las competencias respectivas a sus continentes. El primer partido fue victoria para el cuadro escocés, 1-0. Después fue victoria 2-1 para el cuadro de Racing Club. Por tanto, fue el tercer partido en donde venció el cuadro de Avellaneda, alzándose así con el primer título mundial para un club argentino. Es decir, el primer campeón del mundo es Racing Club de Avellaneda. Vamos a la edición de 1968 entre Estudiantes de La Plata versus el Manchester United. Ambos equipos campeones debutantes de la competencia tanto de Copa Libertadores como Copa de Europa. El primer partido en Argentina fue 1-0 para Estudiantes de La Plata y en la vuelta fue 1-1 en Inglaterra, lo cual proclamó al cuadro Pincharrata con su primer y único título mundial. En 1969 Milan enfrentó a Estudiantes y se impuso 3-0 en la ida y perdió 2-1 en la vuelta. Allí ya empezó a tomar forma el tema de la diferencia de goles y entonces el campeón en el global
fue el AC Milan, el equipo italiano, el cuadro rossonero. En 1970 se enfrentaron el cuadro neerlandés del Feyenoord, que ganó una vez la Copa de Europa, y enfrentó a Estudiantes de La Plata, que era tricampeón de manera consecutiva de la Copa Libertadores. Y los resultados fueron 2-2 en el partido de ida y 1-0 en la vuelta, lo cual proclamó campeón del mundo al Feyenoord, al equipo neerlandés. En 1971, Nacional de Uruguay enfrentó a Panathinaikos, vicecampeón de la Copa de Europa, ya que el Ajax no quiso disputar la Intercontinental por no querer venir a América para enfrentar a Nacional Uruguay. Y entonces el Panathinaikos, siendo subcampeón, el cuadro griego, representó a Europa. Y los resultados de los partidos fueron 1-1 en el partido de ida, y en la vuelta ganó 2-1 Nacional Uruguay, proclamándose campeón del mundo en el año 1971, y primera ocasión en que un equipo europeo, siendo el campeón, no fue a disputar la competencia. En 1972, Ajax enfrentó a Independiente Avellaneda. Esta vez sí, el cuadro neerlandés vino para disputar la competencia, el Ajax de Johan Cruyff. En el partido de ida fue 1-1 y en la vuelta venció de manera categórica 3-0 al cuadro rojo, el Ajax, para proclamarse campeón del mundo al vencer a Independiente Avellaneda. En 1973, nuevamente el Ajax no quiso disputar la competencia, justamente ya sea ante el mismo rival que iba a ser Independiente, pero lo suplió la Juventus, siendo el subcampeón, y esta vez Independiente ganó 1-0 el partido para ser campeón de la Copa Intercontinental edición 1973. En la edición 1974 se enfrentaron Atlético Madrid de España, que fue subcampeón de la Copa de Europa, perdiendo la final ante el Bayern Múnich, que no quiso en realidad venir a Sudamérica para disputar la Intercontinental, ante Independiente. Y entonces la final fue Atlético Madrid versus Independiente de Avellaneda. El primer partido venció 1-0 en Argentina Independiente, pero el cuadro español venció 2-0 en la vuelta, y con ello es campeón intercontinental sin haber sido campeón de la Copa de Europa. Es un dato no menor que podemos mencionar aquí. La edición 1975 no se disputó debido a que tanto el campeón de la Copa Libertadores como el campeón de la Copa de Europa no pudieron pactar fechas para poder disputar estos partidos, entonces se quedó suspendida esta competencia. En 1976, Bayern Múnich enfrentó al Cruzeiro de Brasil, el Cruzeiro de Jairzinho. El primer partido fue victoria para el cuadro muniqués, 2-0, y en la vuelta fue 0-0, y esto decretó el título para el cuadro alemán. En 1977, Boca Juniors enfrentó al Borussia Mönchengladbach, que no fue el campeón de esa edición de la Copa de Europa, la cual sí fue el Liverpool, el club inglés, que no quiso disputar la competencia por no querer venir aquí a Sudamérica, por los costos que equivaldría venir a Sudamérica. Y entonces el Blackback fue el que enfrentó a Boca Juniors en la final intercontinental. Boca igualó 2-2 ante el Blackback del primer partido, y en la vuelta fue 3-0 para el cuadro Xeneize, alzándose así con su primer título mundial en la primera ocasión que gana la Copa Libertadores. En 1978 no se disputó nuevamente la Intercontinental porque no hubo una pactación de fechas para poder enfrentarse, y volvió en la Intercontinental en el año 1979 enfrentando al Olimpia de Paraguay, campeón de la Copa Libertadores, y al subcampeón de la Copa de Europa, Malmö de Suecia, ya que el Nottingham Forest de Inglaterra no quiso venir a Sudamérica para enfrentar al Olimpia, y entonces Olimpia se enfrentó al cuadro sueco, ganándole el partido de ida 1-0, y en la vuelta 2-0 en un frío extremo en el país de Suecia. En 1980 se dio la primera final, que se disputó en Yokohama, en Japón, entre Nacional Uruguay versus Nottingham Forest. El cuadro uruguayo se impuso 1-0 a Nottingham Forest, alzándose así con su segundo título mundial al vencer al cuadro británico, que es el Nottingham Forest, el cuadro rojo. En 1981 se enfrentaron Flamengo de Zico ante el Liverpool, claramente en Yokohama. El cuadro inglés, que ahora sí enfrentó a su rival de turno por la Copa Intercontinental,
y el Flamengo se impuso por 3-0 de manera notoria para que el Mengao gane su primer título mundial de la mano de Zico y compañía. En 1982, un viejo conocido de la Copa Libertadores, Peñarol, era campeón de la Libertadores y enfrentaba a un campeón debutante de Copa de Europa que era el Aston Villa. Este partido claramente se disputó en el país asiático de Japón y la victoria fue para el cuadro carbonero, 2-0, para poder alzarse así con otro título mundial. Esto claramente tiene su valor debido a que el campeón de Europa enfrentaba al campeón de Sudamérica y el ganador de ese partido era proclamado campeón del mundo. En 1983 el Gremio de Porto Alegre enfrentaba al Hamburgo, campeón debutante en la Copa de Europa. El cuadro alemán enfrentaba al cuadro brasileño y la victoria de Gremio fue 2-1 para alzar así con su título de Copa Intercontinental y así para todo el augurio de la mitad de la ciudad de Porto Alegre, donde es oriundo este equipo de Porto Alegre justamente. En 1984, luego de ganar su séptima Copa Libertadores, Independiente Avellaneda, el cuadro rojo enfrentaba al otro cuadro rojo, pero de Liverpool, el cuadro inglés, en Tokio, y el cuadro Independiente se impuso por la mínima para poder alzarse con el título mundial ante el cuadro de Liverpool. En 1985, Juventus, la vecchia señora, enfrentó al cuadro Argentinos Juniors, que fue campeón en su participación debut en la Copa Libertadores. Esto luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y en los penales se impuso por 4-2 el cuadro juventino y así se alzó con su primer título de Copa Intercontinental, cuadro del que formaba parte el francés Michel Platini. Llegamos a 1986, en donde se enfrentaba el River Plate, por primera vez campeón de Copa Libertadores, y del otro lado el cuadro rumano de Steaua Bucarest, que de manera sorprendente vencía al cuadro español de Barcelona. Y entonces la final fue entre estos equipos en Tokio, en donde River Plate por la mínima se impuso para ganar su único título mundial de Copa Intercontinental al vencer 1-0 al Steaua Bucarest. En 1987 se enfrentaban el Porto de Portugal ante el cuadro de Peñarol, que es de Uruguay. Este último equipo uruguayo que ganó su último título, el quinto de Copa Libertadores, enfrentando a un campeón debutante de Copa de Europa que era el Porto. El resultado fue 2-1, esto ya en el tiempo suplementario, en la prórroga. Y así el cuadro del Porto, el cuadro que tiene como recinto deportivo el Do Dragão, fue campeón de la Intercontinental. En 1988 Nacional Uruguay enfrentaba al PSV Eindhoven de Países Bajos. Nacional en su tercera final intercontinental, las dos anteriores las había ganado en 1971 y en 1980, y el PSV Eindhoven que ganaba su primera Copa de Europa y por eso llegaba a este partido definitorio. En el tiempo regular como suplementario fue 2-2 y en los penales el cuadro de Nacional El Bolso vencía por 7-6 al cuadro neerlandés para alzarse con su tercer título mundial. En 1989 el Milan de Arrigo Sacchi enfrentaba al Atlético Nacional por la Intercontinental. Jugadores como Paolo Maldini, podemos decir Rijkaard, Ruud Gullit, entre otros jugadores, han enfrentado al Atlético Nacional que tenía Leonel Álvarez, René Higuita, entre otros. El técnico de Atlético Nacional era el Pancho Maturana. Y el cuadro milanista ganó por la mínima 1-0 en la prórroga para ser campeón intercontinental. En el año 1990, en donde Olimpia fue campeón de la Supercopa Sudamericana como campeón de Copa Libertadores, enfrentaba al AC Milan, que claramente era el equipo supremo de Europa. Y en la final de Yokohama, el Milan se impuso por 3-0 al cuadro de Cano, que dio todo en la cancha, pero ante las superestrellas del cuadro italiano no pudo hacer gran cosa, y entonces el cuadro lombardo fue campeón del mundo. En 1991 habían dos campeones debutantes tanto en Copa de Europa como en la Copa Libertadores. Estrella Roja de Belgrado en aquel entonces
el país era Yugoslavia, en la actualidad es Serbia. Enfrentaba al club chileno de Colo-Colo, pero en la final hubo una diferencia notoria para el cuadro de Belgrado, 3-0 para el cuadro de la Estrella Roja, para poder alzarse con su único título mundial al vencer al Cacique en la final de aquella edición. Vamos al año 1992, en donde el San Pablo era campeón de la Copa Libertadores y el Barcelona de España era campeón de la Copa de Europa. Este partido se disputó claramente en Japón y el cuadro de Tele Santana se impuso por 2-1 al Barcelona de Johan Cruyff y compañía. Johan Cruyff claramente en el banco, siendo DT con el Dream Team, pero el cuadro de Tele Santana venció 2-1 para alzarse con su título mundial al vencer al cuadro culé. En 1992, el San Pablo enfrentaba al AC Milan, que en esa ocasión representó a Europa como subcampeón de Copa de Europa. Esto debido a la sanción que ha tenido Olympique de Marsella al decretarse supuesto tamaño de partido en la Ligue 1. Y entonces el AC Milan enfrentó al San Pablo y el cuadro tricolor paulista ganaba 3-2 aquella contienda para alzarse con su segundo título consecutivo de la Copa Intercontinental y demostrando al mundo que era el mejor equipo del mundo. Vamos a la edición de 1994, en donde Vélez Sarsfield enfrentó al AC Milan en ese partido ya campeón de Copa de Europa. El Vélez que dejó en el camino la Copa Libertadores al San Pablo, al bicampeón de Copa Libertadores y al bicampeón del mundo en ese entonces, y llegaba con un cartel importante para dar el batacazo ante el AC Milan, cosa que lo hizo y venció 2-0 de la mano de Omar Assad, José Luis Chilaver, Mauricio Pochettino y el técnico Carlos Bianchi. En 1995 el Ajax de Países Bajos enfrentó al Gremio de Porto Alegre, el cuadro brasileño. El Ajax con una generación importante de jóvenes que en aquella final tan recordada habían vencido al cuadro del AC Milan, y en el Intercontinental igualaron el tiempo reglamentario ante el cuadro de Gremio Porto Alegre, y en los penales se impuso el cuadro neerlandés por 4-3 para alzarse con su título mundial. En 1996 Juventus de Italia enfrentó a River Plate, ambos equipos ya en su segunda ocasión de ganar del lado de Juventus la Copa de Europa y del lado de River Plate la Copa Libertadores. En esta ocasión el cuadro juventino ganó 1-0 para alzarse con su segundo título mundial en la edición de 1996. En 1997 el Borussia Dortmund enfrentó al Cruzeiro de Brasil en el partido definitorio y el cuadro alemán, así como lo hizo en la Copa de Europa, dio una sorpresa al batacazo al vencer al Cruzeiro por 2-0 y así alzarse con su único título mundial, ya que ganó solo una vez la Champions League ya en ese entonces. En 1998 el Real Madrid cortaba una sequía importante de títulos de Copa de Europa y enfrentaba a un club que ganó por primera vez la Copa Libertadores, el cuadro Carioca de Vasco da Gama, que pudo ganar la Copa Libertadores al vencer al Barcelona Guayaquil en aquella final de Libertadores. Y la final por Intercontinental fue para el cuadro español, que se impuso por 2-1 al cuadro brasileño para poder alzarse con otro título intercontinental. En 1999 el Manchester United versus el Palmeiras fue la final. El Palmeiras que ganaba su primera Copa Libertadores, el United que ganaba su segunda Copa de Europa y buscaba el triplete con este título, y lo logró gracias a un gol que fue la diferencia final para vencer al cuadro paulista en aquella definición a un partido. En el año 2000 Boca Juniors enfrentaba al Real Madrid de los Galácticos. Aquel Real Madrid era el claro favorito para ganar la Intercontinental, pero Boca Juniors tenía jugadores importantes como Ramiro Córdoba, como un técnico como Carlos Bianchi,
jugadores en un gran momento como Juan Román Riquelme, tenía también a Martín Palermo, entre otros jugadores que han sido importantes en aquella final. Riquelme para asistir a Martín Palermo y Palermo para hacer los 2 goles que le decretaron el título mundial al Ceneice por encima del Real Madrid, que fue una sorpresa mundial, y se le da todo el mérito ante el cuadro que tenía muchos jugadores importantes en su equipo. Pero gracias a ello, Boca Juniors venció 2-1 al cuadro de Real Madrid para alzarse con un título de Copa Intercontinental. En 2001, el Bayern Múnich enfrentó al campeón del mundo vigente, que era el Boca Juniors, campeón de la Copa Libertadores desde el año 2001. Pero el Bayern, ya en la prórroga, porque en el partido en el tiempo reglamentario estaba 0-0, en la prórroga abrió el marcador y puso el 1-0, el cual fue el marcador final para alzarse con la Copa Intercontinental de aquel año. En el año 2002, el Real Madrid volvía a una final de Copa Intercontinental y enfrentaba a Olimpia, que venía de eliminar en cuarto de final de Copa Libertadores a Boca Juniors, que venía de ganar 2 ediciones consecutivas de la Copa Libertadores, y se impuso al Sao Caetano por penales. En aquella edición de Copa Libertadores, el cuadro de Cano, que tenía a Gastón Córdoba, Sergio Ortemán, Hernán Rodrigo López, el Mono Tabarelli, entre otros jugadores que se han destacado en aquel Olimpia. Pero el equipo plagado de estrellas del Real Madrid impuso su calidad, y entonces con un Ronaldo que fue el mejor de la Copa del Mundo del 2002, hizo lo propio en la Intercontinental y se impuso por 2-0 al cuadro paraguayo de Olimpia, y por ello el Real Madrid fue campeón en aquel 2002. El año 2003 enfrentó a este AC Milan, que tenía a Dida, Pirlo, tenía a Seedorf, tenía a varios otros jugadores que podemos ver aquí en imagen. Y del otro lado estaba Boca Juniors, que ya había dado el campanazo en el año 2000 venciendo al Real Madrid. Y esta vez en los penales, luego de un 1-1 en el tiempo regular, fue al suplementario, no se pudieron sacar ventaja, y en los penales, en donde se hizo figura el portero argentino, fue victoria por 3-1, luego del penal convertido por Raúl Cassini, para que el cuadro Ceneice gane al cuadro rossonero y así se alce con su título mundial. En el año 2004, último año de Copa Intercontinental, el Porto de Portugal enfrentó al cuadro Once Caldas, que venía de vencer a Boca Juniors. El cuadro colombiano de Manizales igualó 0-0 en el tiempo reglamentario como suplementario ante el cuadro portugués. Por tanto, fueron a tanda de penales. En dicha tanda llegó a tener una ventaja en la definición de 5, en donde Jonathan Fausto, el jugador argentino, estrelló su disparo que podría haber sido el título mundial para Once Caldas al poste. Luego de ello viene ya la ventaja final, que fue 8-7 en penales, y por ello el Porto fue campeón de la Copa Intercontinental, que fue la última antecedente a esta Intercontinental, que vuelve gracias a que la FIFA revive este título, debido a que la Copa Mundial de Clubes ahora va a ser más extensa y se va a jugar cada 4 años como en los mundiales de fútbol a nivel de selecciones. Esta ya está en vigencia. En la primera ronda, el Al Ain venció a la Auckland City, y en la segunda fase el Al Ahly de Egipto ganó 3-0 al Al Ain. Y entonces tenemos así la Intercontinental, que no se disputa más de un cierto periodo de tiempo, pero que tendrá como finalista el Real Madrid, y el Pachuca espera por el campeón de la Copa Libertadores. Así se torna esta competencia en la actualidad. Espero que les haya gustado este vídeo, espero que se suscriban, que le den like y que compartan con sus amigos para que este canal siga creciendo y para seguir haciendo este tipo de contenidos como este.